Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Para conocer qué es el justo juicio de Dios, los invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice Romanos, capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas tú, que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y el verso 2 nos dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces, aquí esta porción de la Biblia estamos hablando sobre el justo juicio de Dios. Primero tenemos que entender qué es un juicio. Un juicio podríamos denominarlo como acción o efecto de juzgar, ¿verdad? Cuando nosotros juzgamos, y siempre nosotros juzgamos conforme a nuestras creencias o nuestros conocimientos. Y con base a esas creencias o conocimientos reprobamos o aprobamos una determinada conducta. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no fuimos llamados a juzgar, sino a bendecir. No estamos llamados a juzgar porque cuando nosotros juzgamos, nos estamos igualando a las personas, estamos pecando con base en la palabra de Dios, porque nuestra misión es ir y predicar el Evangelio, no juzgar la conducta de otras personas. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados a bendecir, y si algo hace en contra de nosotros, perdonar. Esa es la misión principal del cristiano, perdonar en todo momento. Aquellas personas que nos hacen mal, que nos hacen la vida de cuadrito, que nos persiguen, siempre tenemos que perdonarlos. ¿Por qué? Primero que todo porque eso es lo que el Señor quiere, que nos tratemos como hermanos y que nos perdonemos unos a otros. Segundo, porque pueden ser instrumentos que Dios está utilizando para probarnos a nosotros, y casi siempre es así. Entonces tenemos que perdonar, y el Señor siempre probará nuestros corazones para ver si realmente lo obedecemos. Él nos mandó a perdonar en todo momento, no importando lo que nos hagan, no devolviendo mal por mal, sino al contrario, cuando nos hacen mal, tenemos que hacer el bien, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para bendición, no para maldecir, ni para criticar, ni para censurar, ni para reprobar o aprobar las conductas de otros, no, simplemente bendecir. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la acción de juzgar? Porque sabemos que el juzgar o es una acción o efecto de juzgar. El fundamento es la voluntad humana. Todas las personas juzgan de acuerdo a su apetito, a su antojo, a sus caprichos, a sus deseos manzanos o carnales. Esa es la forma como se juzga, conforme a las personas que no conocen de la palabra de Dios. Y siempre juzgan conforme a quien sirven, y casi siempre servimos a nuestro ego cuando no conocemos de la palabra de Dios. Siempre juzgamos conforme a lo que nosotros creemos, a nuestros principios, a nuestro conocimiento, a nuestras creencias, juzgamos nosotros, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos manda renovados en el espíritu vuestra mente, para que podamos entender cuál es la buena, agradable y voluntad del Señor. Tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. El Señor siempre nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos fundamentemos para tomar decisiones siempre en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra opinión siempre está influenciada por el pecado. Y a veces nosotros también juzgamos comparando. Es que fulanito es igual a aquel, entonces tiene que ser igual a otra persona. No, Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado ni para que juzguemos, ni para que comparemos a las personas unas con otras. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está gobernada por nuestro apetito, nuestro antojo o capricho, y está influenciado por el pecado, por lo que dice el mundo, o influenciado por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. En Romanos 12:2 nos dice el Señor: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y voluntad del Señor. Entonces el Señor nos manda a eso, a que renovemos nuestra manera de pensar, porque es la única forma de cambiar nuestra manera de actuar. Es muy fácil condenar a las personas, eso es facilísimo.
Lo difícil es quedarnos callados ante la actitud que tienen las demás personas. Es fácil condenar la práctica, los vicios que tienen otras personas, tales como la idolatría, el homosexualismo, el legalismo, el chisme, el alcoholismo, ¿verdad? Es fácil criticar a una persona legalista, ¿no? Que está condenando porque tú eres muy legalista. Entonces, si uno condena a un legalista, también se está entrando en la misma situación que el otro. Que el otro que criticó a una persona, alguien que es legalista critica a alguien, y si usted critica al legalista está haciendo la misma cosa que hace el legalista. Y si usted critica a un homosexual, pues también está incurriendo en pecado porque está criticando y está juzgando. Y la única función que Dios nos ha mandado a hacer es predicar el Evangelio. El juzgar es simplemente una facultad que le corresponde al Señor, el juzgar el pecado. Y con respecto a la idolatría también, nosotros no podemos juzgar la idolatría, tenemos que predicar contra la idolatría, pero no juzgar a una persona por ser idólatra. Predicamos contra la idolatría porque eso lo dice la palabra de Dios, pero no señalar a una persona de idólatra, ni mucho menos, ni criticar una religión por ser idólatra, ni defender religiones. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos es la palabra de Dios, no defendemos ni atacamos religiones. Tampoco tenemos que criticar a las personas que chismean, porque eso es malo ante los ojos de Dios, no debemos criticar a nadie. Nosotros somos tan malos como ellos cuando recurrimos a la crítica. El Señor no nos ha mandado a criticar. Si nos dejamos seducir por nuestros deseos carnales, pues tenemos que pedir a Dios que nos perdone, porque acuérdense que todos somos pecadores y estamos destituidos del reino de los cielos. Y cuando hacemos lo que otros hacen, es decir, criticar a otros porque hacen determinadas conductas, estamos infringiendo la ley de Dios. No podemos quedarnos sin castigo. Acuérdense que nosotros podemos volver a caer en lo que antes hacíamos. Nosotros hacíamos cosas que hemos dejado de hacer por el hecho de ser cristianos, pero si empezamos a criticar o a señalar a otros porque hacen determinadas o practican determinadas conductas que son malas ante la palabra de Dios, podemos nosotros caer. La palabra de Dios nos advierte contra esta práctica. ¿Por qué? Porque eso se llama arrogancia religiosa, creernos más santos que otras personas. Nosotros no somos más santos que nadie, ni mucho menos. Estamos en el proceso de santificación, que es diferente. Y evitar la arrogancia religiosa, evitar criticar los vicios o adicciones, esas dependencias de sustancias o actividades nocivas para la salud o equilibrio psíquico, tales como por lo menos el homosexualismo, la idolatría, el legalismo, el alcoholismo. Son actividades que pueden llevar a la persona a hacer cosas malas ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios tal y como está hecha, tal como está escrita. Y es más, el Señor nos advierte, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Si nosotros señalamos a otras personas porque pecan, es porque nos creemos mejor que esa persona. Entonces nos creemos firmes. Y Dios nos advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, nos está advirtiendo. Ojo, que puede ser tú también el que caigas. De pronto no en las mismas condiciones que la otra persona, pero sí en otra actividad. Porque todos pecamos de forma diferente, pero todos al final somos pecadores. Que nos abstenemos de pecar los cristianos, eso es otra cosa. Somos pecadores pasivos, dejamos de pecar, pero en el momento en que nosotros volvamos a hacer lo que antes hacíamos, terminaremos haciendo peores de lo que éramos inicialmente. Entonces, la invitación es a que no critiquemos el pecado de otras personas, sino que prediquemos la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para evitar criticar o señalar a una persona de un pecado? La misma palabra de Dios nos da pautas para que no hagamos eso, que es malo ante los ojos de Dios, que es pecado. Señalar el pecado de una persona es tan pecado como lo que la persona hace, que estamos señalando. Entonces debemos evitar eso. ¿Cómo evitarlo? Podemos tener presente que contra el pecado nuestro tenemos que reconocer que somos pecadores. En todo momento tenemos que reconocer que somos pecadores y que hemos pecado. El mismo David reconoció que era pecador. Él dijo en el Salmo 51, verso 3, dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si hemos señalado a alguien por ser pecador, reconozcamos ese pecado ante Dios. Reconozcamos que eso es malo ante los ojos de Dios. El primer paso para obtener precisamente el perdón de los pecados es reconocer que somos pecadores y que hemos pecado en un momento dado de señalar a alguna persona. Entonces tenemos que reconocer que hemos pecado. Luchar, y también en segunda instancia tenemos que luchar contra esos deseos de querer señalar a otra persona por sus pecados, porque tenemos que ir contra nuestros deseos carnales. En Efesios 4:22 el apóstol Pablo nos lo dice muy claramente, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Como hacían las personas que no conocían a Cristo, que les gustaba estar señalando la actividad que hacían otros, pero no se miraban a sí mismos. Entonces, si nosotros como cristianos empezamos a señalar a otros, estamos haciendo lo que hacíamos en la vida pasada. Tenemos que dejar de hacer eso. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. No volvamos a hacer esa actividad. No señalemos el pecado de nadie. Prediquemos la palabra de Dios, lo que nos mandó a hacer el Señor. Y recordar que nuestra lucha no es contra personas, es contra huestes espirituales que moran en las regiones celestes. Así nos lo dice Efesios 6:22. Entonces, tenemos que luchar contra nuestras propias pasiones, contra nuestros propios deseos de querer señalar a otra persona. Entonces reconozcamos que tenemos que reconocer que somos pecadores y que la lucha no es contra las personas, no es contra personas, y que tenemos que luchar contra nuestros deseos carnales. ¿Y qué hacemos con los pecados de otros? Otra persona está pecando. Tenemos que orar para que más cristianos prediquen la palabra, porque la única forma de que una persona se convierta en su vana manera de vivir es a través de la predicación de la palabra de Dios. Acuérdense que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, porque ¿cómo conocerán de la palabra de Dios si no hay nadie que les predique? Tenemos que orar para que más cristianos prediquen la palabra de Dios. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena, porque a través de la Santa Cena Dios nos da fortaleza para predicar la palabra. Tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo y orar para que los otros cristianos también prediquen en tiempo y fuera de tiempo. Es la única forma de que las personas empiecen a buscar de Cristo y dejen su vana manera de vivir, no señalando el pecado de nadie. Vea, si usted le señala el pecado a alguien, se va a ofender. Entonces, esa costumbre debemos que quitarla de nuestra vida, está señalando el pecado de otras personas. Simplemente prediquemos tal y como dice la palabra de Dios, sin señalar doctrina, sin señalar idolatría, sin señalar homosexualismo, sin señalar ninguna de esas condiciones pecaminosas como el homosexualismo, el legalismo, el chisme, el alcoholismo. No señalemos eso, prediquemos la palabra tal y como está escrita. Nosotros, Dios nos ha llamado como embajadores de Él, no como jueces. El único juez es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a juzgar cuando venga por segunda vez. En la primera venida, Él no vino a juzgar a nadie, ni a condenar a nadie, porque ya todos estábamos condenados porque éramos pecadores. Él vino a salvarnos. Pero en su segunda venida sí va a venir como juez. Entonces nosotros no somos jueces, somos embajadores. Embajadores que hablamos en el nombre del Señor. Entonces tenemos que quitarnos esa costumbre de estar señalando el pecado de otra persona. Somos embajadores del Señor, no jueces para juzgar la conducta de otra persona. Somos embajadores que hablamos de la palabra de Dios según su voluntad, enviados para que hablemos de parte suya. Miremos lo que nos dice al respecto de embajadores, según de Corintios 5:20. Aquí la palabra de Dios es clara y nos muestra que nosotros somos embajadores de Cristo, no jueces. Dice según de Cristo 5:20, según de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces la función principal de nosotros como embajadores de Cristo es reconciliar a las personas con Cristo, no señalar sus pecados, no ser jueces de las personas. Así que si hemos hecho esa actividad de ser jueces de las personas, pidámosles a Dios perdón por haber hecho eso, porque eso también es pecado, señalar el pecado de otra persona. Nosotros no estamos llamados a señalar el pecado de nadie, sino a reconciliar, a ser embajadores de parte de Dios, como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliados por medio con el Señor, a través de su palabra. Entonces, importante también que tengamos en cuenta que no confundamos la paciencia de Dios con su aprobación. Dios no aprueba el señalamiento de pecado de otros. Si Dios no nos ha castigado, no nos ha reprendido, eso es por la paciencia de Dios. Si hemos juzgado y no recibimos el castigo que merecemos, es por la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso, es grande misericordia. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Inclusive nosotros si hemos señalado a alguien de su pecado, Él quiere que volvamos a Él en perdón. Y así nos dice el 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si hemos juzgado a alguien por un pecado que cometa, pidámosle perdón al Señor. Acuérdense que si el Señor no nos ha castigado, es porque Él es misericordioso, Él es grande en misericordia, Él es muy paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. El único que puede juzgar es el Señor Jesucristo. Nosotros no vamos llamados a juzgar, nosotros somos embajadores de Dios.
embajadores de Dios, como si Dios rogara a través por medio de nosotros a los pecadores que se reconcilien. Si nosotros vemos a alguien que peque, tenemos que predicarle el evangelio y orar para que más personas prediquen el evangelio. Más cristianos se animen a predicar, que sean valientes para predicar, y también que Dios nos renueve nuestro espíritu para que seamos valientes en predicar. Acuérdense que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio, para predicar el evangelio. Ese es el espíritu de valentía y de dominio propio, es para predicar el evangelio, no para hacer otras cosas, es ese, para que nos arriesguemos a predicar el evangelio, porque el Señor siempre va a respaldar las palabras que salen de su boca, o sea, las que están escritas conforme a su palabra. Entonces el justo juicio de Dios se basa en la acción o el efecto de juzgar, que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede juzgar. Pero nosotros, desafortunadamente, juzgamos con base en nuestras creencias, nuestros conocimientos, señalando las conductas malas o buenas de algunas personas, aprobando o desaprobando conductas. Dios no nos ha llamado a eso. Eso lo hacen las personas inconversas. Los verdaderos cristianos no señalan las conductas pecaminosas de otras. Simplemente oran a Dios para que Dios les dé espíritu de valentía y puedan predicar, y para que otras personas sean llamadas también a predicar. Los que juzgan a otras personas se fundamentan en el albedrío de una voluntad gobernada por el apetito, el antojo o el capricho, con base en su propia opinión o en comparaciones. Están influenciados por el pecado influenciado por el mundo y su propia concupiscencia. Es fácil señalar el pecado de otro, es facilísimo, ¿verdad? Te puede señalar rápidamente el pecado de idolatría, el pecado de homosexo, el pecado del chisme, de alcoholismo, tantas clases de pecados que existen, ¿verdad? Es fácil señalarlo, pero Dios no nos ha mandado a señalarlo. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Si lo hacemos, somos tan malos como esas personas que practican el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar a nosotros cuando Él venga en gloria. No quedaremos sin castigo, sino que Dios no nos ha castigado simplemente cuando hemos juzgado, es porque Dios es grande en misericordia y es paciente con todos nosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces pidámosle a Dios si lo hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer para evitar juzgar a otras personas? Reconocer que contra el pecado solamente podemos criticar nuestro propio pecado, no el de otra persona. Reconocer que somos pecadores, reconocer cuando hemos pecado y recurrir a la fuente inagotable de perdón que es nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que hemos pecado, luchar contra el pecado, luchar contra los malos pensamientos que nos lleguen a nuestra mente. Eso sí tenemos que hacerlo nosotros. Pero con respecto al pecado de otros, tenemos que orar para que más personas prediquen el evangelio, para que el Espíritu Santo nos llene de valentía y poder predicar el evangelio para que se conviertan, porque la única forma que las personas se conviertan es a través de escuchar la palabra de Dios. Y usted le puede decir a una persona que es idólatra, que es homosexual, y no se va a salir de su pecado, pero predique la palabra de Dios. La palabra de Dios hará su efecto. Acuérdese que ella no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviado. Entonces nuestra misión es predicar lo que dice la palabra de Dios, no señalar el pecado. Recordar que somos embajadores de Dios, no somos jueces, somos embajadores de Dios para hacer la voluntad de Dios, no para juzgar conductas pecaminosas. Somos enviados para que hablemos de parte suya. No debemos confundir la paciencia de Dios con su aprobación. Creer que porque no nos ha pasado nada, Dios está aprobando nuestra conducta de señalar el pecado de otra persona. No, es porque Dios es muy paciente y Él no quiere que nadie se pierda, sino que nos está dando oportunidad para que nos arrepentimos también de nuestra mala manera de vivir. Siempre que usted señale el pecado de alguien, usted es más pecador que esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo va a castigar a usted por estar señalando el pecado de otro, porque nosotros no somos jueces, somos embajadores de parte de Cristo, como si Cristo rogara a través de nosotros que se conviertan al Evangelio. Para concluir, podríamos decir que el justo juicio de Dios es una advertencia que Dios está haciendo a todos nosotros, que debemos orar para que todos los cristianos podamos predicar valientemente ante las personas que no conocen de la palabra de Dios, para que nos dé espíritu de valentía, ese espíritu de valentía y de dominio propio, para que podamos predicar el Evangelio y para que más personas también que son cristianas puedan predicar el Evangelio. Y así los pecadores puedan oír
la palabra de Dios y se arrepientan de su pecado, porque la fe surge del oír la palabra de Dios. No sale de otra forma, no sale porque usted le critique su pecado ni porque le señale que es pecador. Ahí no va a nacer la fe. La fe nace solamente por el oír la palabra de Dios. Un pecador no va a abrir la Biblia para leerla. Entonces tenemos que predicarle el evangelio, tenemos que decirle lo que dice la palabra de Dios. Para eso somos llamados. Tenemos que dejar de juzgar a los pecadores. Porque si lo hacemos, seremos objeto del juicio de Dios, porque seremos más pecadores que el mismo pecado que estamos señalando. Eso nos lo advierte la palabra de Dios. Entonces, el justo juicio de Dios es una advertencia para todos los cristianos, para que dejemos de juzgar el pecado de otra persona, para recordar de que somos embajadores y que no somos jueces, sino embajadores de parte de Dios, como si Dios rogara a través de nosotros que se arrepientan de su pecado. Entonces, prediquemos la palabra tal como está escrito, pidémosle al Señor que nos dé ese espíritu de valentía, que refuerce ese espíritu de valentía, y no solamente el nuestro, sino que oremos para que más predicadores y para que más cristianos también tengan ese espíritu de valentía y puedan predicarle a los pecadores y puedan conocer la palabra de Dios y así puedan ellos oír la palabra de Dios y nacer la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe surge, empieza el arrepentimiento, y el arrepentimiento obviamente que lo lleva a la persona a la salvación de su estado pecaminoso. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra en su vida. Amén.